Buenos días a todos. Es un placer tenerlos nuevamente en nuestra cátedra de ética y bioética. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a primera vista puede parecer abstracto, es en realidad la columna vertebral invisible de cada decisión que tomarán en la calle, las corrientes filosóficas en salud y la bioética prehospitalaria. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por aprender a entubar, a poner vías intraóseas o a manejar el desfibrilador, y eso está muy bien. Esas son las herramientas del oficio. Pero hoy vamos a hablar del sistema operativo que corre en sus mentes y que les dice cuándo y cómo usar esas herramientas. Imaginen por un momento que están en el centro de mando del EQ 911 en Quito o en una ambulancia respondiendo a un accidente masivo en la vía a la costa. Tienen recursos limitados, tiempo escaso y múltiples víctimas gritando por ayuda. En ese instante de caos, su cerebro no solo procesa datos clínicos como la presión arterial o la frecuencia cardíaca, también procesa, a veces sin que se den cuenta, datos éticos y legales bajo la influencia de corrientes filosóficas milenarias. Para entender esto a profundidad, debemos diseccionar las tres grandes rocas teóricas que sustentan nuestra práctica occidental y que chocan constantemente en la atención prehospitalaria: la deontología, el utilitarismo y la ética de la virtud. Empecemos con la deontología, la ética del deber. Esta corriente, fundamentada en el pensamiento de Immanuel Kant, nos dice que la moralidad de una acción reside en el cumplimiento de reglas y deberes, sin importar las consecuencias. En su vida profesional, la deontología es el lenguaje de los protocolos. Cuando ustedes siguen el algoritmo de soporte vital cardíaco avanzado, ACLS, al pie de la letra, están actuando como kantianos. No se preguntan si el paciente es buena persona o si va a quedar con secuelas. Simplemente cumplen con la norma técnica porque es lo correcto. En el contexto legal ecuatoriano, nuestro sistema es eminentemente deontológico. El artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP, sanciona la inobservancia de normas, leyes, reglamentos, manuales o protocolos. Esto significa que para la ley ecuatoriana, actuar bien es seguir el procedimiento escrito. Si ustedes se desvían del protocolo y algo sale mal, la ley los juzgará por no haber cumplido su deber objetivo de cuidado. Es un imperativo categórico. Obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal. Es decir, ¿qué haría otro paramédico prudente y competente en esta misma situación? Pero la deontología tiene un límite, y ahí es donde entra nuestra segunda roca, el utilitarismo. Propuesto por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, esta corriente nos dice que una acción es correcta si produce el mayor bien para el mayor número de personas. Es una ética de consecuencias, no de reglas. Y su aplicación más brutal y necesaria en nuestro campo es el triaje en incidentes con múltiples víctimas. Imaginen el terremoto de Pedernales en 2016. En ese escenario de colapso total, si ustedes hubieran intentado atender a cada paciente grave como si fuera el único enfoque deontológico, habrían agotado todos sus recursos en 2 o 3 personas y decenas más habrían muerto esperando. En ese momento, el tecnólogo en emergencias médicas debe cambiar su chip mental y adoptar el utilitarismo. Clasificar con una tarjeta negra o roja expectante a un paciente que, en condiciones normales, trataría con todo su esfuerzo para poder salvar a 4 pacientes moderados con los mismos recursos. Este cambio de mentalidad es doloroso, genera estrés moral, pero es éticamente válido y necesario para la salud pública en desastres. La tercera roca es la ética de la virtud, que viene de Aristóteles. Aquí la pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué clase de persona debo ser? Se enfoca en el carácter del profesional. En la calle, a veces los protocolos fallan o no existen para una situación específica y no podemos calcular las consecuencias porque todo es incierto. Ahí dependemos de quiénes somos, dependemos de virtudes como la prudencia, phronesis, que es la sabiduría práctica para aplicar la norma general al caso particular, el coraje para actuar a pesar del miedo o el asco, y la templanza para mantener el control emocional. Es la ética que les permite improvisar una solución técnica en una zanja
bajo la lluvia, sin perder su humanidad. Ahora, aterricemos esto en nuestro Ecuador. Nuestro país es un escenario fascinante porque nuestra Constitución de 2008 introdujo conceptos que desafían la bioética clásica occidental. Hablamos del sumac causae o buen vivir y de la interculturalidad como ejes del sistema de salud. Esto significa que no solo debemos respetar la autonomía individual del paciente, como dice la bioética norteamericana, sino que debemos dialogar con visiones comunitarias y ancestrales. El TEM en Ecuador opera en una tensión constante entre la tecnocracia de los protocolos del MSP, la eficiencia utilitarista de los recursos del ECU 911 y la pluriculturalidad de nuestra gente. ¿Por qué es vital que ustedes dominen esto? Porque el estudio de la filosofía no es para que suenen inteligentes en una fiesta, es una herramienta de supervivencia profesional. Primero, evita la parálisis por análisis. Cuando un familiar les exige trasladar a un paciente que se niega, ustedes están ante un conflicto entre beneficencia y autonomía. Si entienden las corrientes, pueden identificar el conflicto y resolverlo. Segundo, previene el daño moral. Muchos paramédicos se queman o sufren trauma porque sienten que dejaron morir gente en un triaje. Entender que aplicaron un marco utilitarista válido ayuda a racionalizar esa decisión y protege su salud mental. Tercero, es su mejor defensa jurídica. Ante una demanda, su abogado no solo dirá siguió el protocolo, sino que argumentará la racionalidad ética de su decisión bajo incertidumbre. Mi cuarto, permite la adecuación cultural. Entender que la negativa de un paciente indígena no es ignorancia, sino una cosmovisión diferente, les permite negociar con respeto en lugar de imponerse. Para que esto sea operativo, hemos diseñado un algoritmo de deliberación ética rápida, o ADER. Es un proceso mental que deben ejecutar en segundos. Fase 1. Evaluación deontológica. ¿Hay una ley o protocolo para esto? Si la respuesta es sí, como en el caso de un paro cardíaco presenciado, aplíquenlo. La ley manda. Si no hay norma clara o la situación es ambigua, pasen a la fase 2, evaluación utilitarista. ¿Qué pasa si hago X o Y? Analicen riesgos y beneficios. ¿Pongo en peligro a mi equipo? ¿El beneficio justifica el riesgo? Si aún hay dudas, fase 3, evaluación de la virtud y personalismo. ¿Es humano lo que voy a hacer? ¿Estoy tratando a la persona como un fin o como un medio? ¿Qué haría un buen paramédico? Y finalmente, fase 4, acción y documentación. Tomen la decisión y regístrenla en el formulario 002, no solo qué hicieron, sino por qué lo hicieron. Se decide no trasladar por negativa expresa de paciente competente a pesar de riesgo informado. Eso es oro en un juicio. Quiero profundizar en algunos subtemas clave. Hablemos del personalismo ontológico. Esta corriente nos recuerda que la persona tiene dignidad por el simple hecho de ser humano, no por su calidad de vida o su estatus social. En la ambulancia, esto significa que deben atender con el mismo respeto y pudor a un habitante de calle alcoholizado que a un ministro de Estado. La vida física es el valor fundamental, o la ética del cuidado que enfatiza la humanización. A veces, permitir que una madre sostenga la mano de su hijo mientras lo canalizan, aunque rompa un poco la asepsia estricta, es éticamente superior porque prioriza el vínculo y reduce el trauma emocional. También es crucial que manejen el principialismo de Georgetown: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pero en Ecuador, estos principios no flotan en el aire, se leen bajo la Constitución. La autonomía no es absoluta si pone en riesgo la salud pública, y la justicia nos obliga a no discriminar. Vamos a ver algunos errores comunes para que no caigan en ellos. El legalismo ciego es creer que el protocolo es Dios. El protocolo dice X, así que hago X aunque el paciente sufra. Eso es falta de prudencia. Los protocolos son mapas, no el territorio. Si el protocolo daña, deben justificar la desviación. Otro error es el falso utilitarismo, que es justificar la pereza diciendo este paciente no se va a salvar, mejor no hago nada, sin un cálculo real. Eso es abandono, o el etnocentrismo médico, burlarse de las prácticas ancestrales de un paciente. Eso rompe la relación terapéutica.
Deben practicar la humildad cultural. Respeto su té de hierbas, señora, pero déjeme controlar su presión arterial. Busquen la sinergia. Finalmente, ¿para qué sirve todo esto? El propósito final es formar su juicio crítico profesional. En la vida real, los manuales se acaban. Hay zonas grises, abismos procedimentales donde están solos con su conciencia y su paciente. Ahí, su red de seguridad es esta formación filosófica. Les permite validar su profesión ante la sociedad, demostrar que no son choferes de ambulancia, sino profesionales sanitarios capaces de deliberación moral compleja. Les da liderazgo en la escena, porque en el caos, quien tiene claridad ética se convierte en el líder natural. Y les permite humanizar la atención, trascender la técnica para ofrecer un cuidado integral, un cura personalis, alineado con el sumac causae. Así que, queridos estudiantes, no vean esta clase como un relleno humanístico. Véanla como el entrenamiento de su brújula interna. Cuando estén en la calle, a las 3 de la mañana, con frío, lluvia y dolor ajeno, esa brújula es lo que les dirá hacia dónde está el norte. Estudien estos conceptos, debatan entre ustedes, lleven su diario de reflexión de campo y analicen sus propios momentos éticos, porque al final del día la técnica salva el cuerpo, pero la ética salva la humanidad del paciente y la integridad de ustedes como profesionales. Muchas gracias por su atención, revisen la bibliografía y nos vemos en la próxima clase para seguir construyendo esta noble profesión.